Ya sabemos qué significa la patria para la derecha y la ultraderecha. Su patriotismo acaba en sus bolsillos. No hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda, porque con los impuestos, todos y cada uno de nosotros que pagamos, financiamos los hospitales públicos, la educación de nuestros hijos, la dependencia de nuestros mayores, las jubilaciones de nuestros mayores. Por eso desde aquí le digo a la derecha alto y claro que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. Que el patriotismo es pagar tus impuestos. Tiene razón Pedro Sánchez, y cuando tiene razón hay que dársela. Porque un buen patriota paga sus impuestos. Porque con los impuestos, como dice Pedro Sánchez, se financian los hospitales, las carreteras, que se le ha olvidado, la educación de nuestros hijos, la dependencia de nuestros mayores, la jubilación de nuestros mayores, las putas y la coca del PSOE y, por supuesto, con lo que sobra también, presuntamente, coches de alta gama para Koldo y también casas en la playa. Porque ser buen patriota significa repartir con los más desfavorecidos. ¿Cómo puede ser que para la derecha y, como no, para la ultraderecha, porque de soslayo siempre le tiene que tocar a Vox algo de lo malo, la patria termina en sus bolsillos, el patriotismo termina en sus bolsillos? Hay que tener la cara de hormigón armado, de acero inoxidable, de titanio, para que con la que está cayendo en el PSOE, con la trama de las mascarillas, que sabemos todavía esto, echar mierda a un particular como el novio de Ayuso. ¿Qué ocultarán bajo la manta estos tipos para salir a atacar de esta manera tan salvaje a un particular que ha tenido una inspección de Hacienda y encima antes de que fuera la pareja de Ayuso y que por lo visto ya la ha pagado? A mí esto me recuerda a lo que le hizo a Máximo Huerta, el ministro de Cultura del Partido Socialista, en sus comienzos, cuando de repente se filtró a la prensa que Máximo Huerta había tenido también una inspección de Hacienda. Y se callaron y obligaron, que estuvo de ministro 3 días naturales, a Máximo Huerta a que dimitiera, con el objetivo de limpiar su imagen, la del Partido Socialista, y decir en sus orígenes que iban a ser un partido que iba a luchar contra la corrupción, que iban a tener las manos limpias. Y ahí está, toda la mierda. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. No tiene vergüenza este señor, no tiene vergüenza, no lo ha conocido. O sea, de todo lo que le acusen a él va a acusar a la oposición y a la ultraderecha. Yo alucino. O sea, ¿qué tiene que decir él de la ultraderecha? ¿De Vox? ¿Por qué siempre le toca a Vox algo? No lo entiendo, señores. Bueno, hoy no hay muchas noticias, pero sí que es cierto que ha aparecido algo en prensa que es, la verdad, terrible, y es que un hombre ha matado a su expareja en plena calle. Y Yolanda Díaz lo ha tuiteado y ha dicho lo siguiente: un hombre ha matado a su expareja a tiros en la plaza de su pueblo. Ya son 6 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Ya empezamos con el contador. No son casos aislados, nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. Queda mucho por hacer, ni un paso atrás contra las violencias machistas. Por supuesto, mi más sentido pésame a la familia de esta mujer, y que este hombre, que presuntamente ha cometido este acto tan atroz, caiga todo el peso de la ley sobre él. Miren, ella dice, como siempre, nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. ¿Recuerdan las cifras que les di ayer? Ayer hablábamos de 98.000, más de 98.000 mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Hace poco tiempo tuve una entrevista en este canal con un chico en el que hablábamos de las personas que se quitaban la vida. El promedio anual es de más de 4.000 personas. Son casos aislados. Lo siento, son casos aislados. Las mujeres que mueren a manos de sus maridos o de sus exparejas o de sus parejas son casos aislados. Las cifras no llegan a la centena. Y no es que me alegre, y no es que le esté justificando. Y por supuesto, los asesinatos se tienen que pagar. Por supuesto que sí, o los homicidios. Se verá en su caso. Pero volvemos otra vez al contador. Al hacer de esto un problema, una lacra nacional, hay que poner en contexto las cifras. Sin embargo, ha habido otro suceso que se ha publicado en algunos medios de comunicación y que quiero leérselo. Se lo voy a leer directamente de la noticia.
de Antena 3 y de esto nadie dice nada. Y también son casos aislados. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de esta noticia que a mí se me han puesto los pelos como escarpias? Una joven de 23 años, voy a decir un sinónimo, agrede a un niño de 12 años con discapacidad en Almería. La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a la joven por realizarle tocamientos y penetrar al menor casi a diario con discapacidad intelectual, que era hijo de su amiga. Van a alucinar con la noticia. 4 años y 7 meses de prisión. Es la pena a la que ha sido condenada una joven de 23 años, mujer, por un delito continuado de agresión sexual con penetración a un menor de 12 años con discapacidad intelectual. La mujer, que también tiene un retraso mental ligero, se dedicaba a cuidar a los 2 hijos menores de su amiga cuando ésta tenía que ausentarse de su domicilio en Roquetas de Mar. La sentencia considera probado que la joven aprovechaba la ausencia de su amiga, madre de ambos menores, para abusar del hijo varón, que además de tener un 42% de discapacidad reconocida, tiene un trastorno del espectro autista y otro de déficit de atención e hiperactividad. Perdonen el tono de voz que tengo. Mi resfriado va avanzando de la forma prevista. Ahora me ha tocado la voz, así que seguramente mañana me encontraré muchísimo mejor. De esta forma, mientras la hermana del menor dormía la siesta, la mujer buscaba la intimidad con la víctima a fin de bajarle el pantalón y realizarle tocamientos, llegándose a repetir esto casi todas las tardes, de lunes a viernes, afirma la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería. Casi 2 meses duraron los abusos sexuales, que sucedieron desde el mes de septiembre hasta finales del mes de octubre de 2021. De hecho, culminaron el día 26 de octubre, cuando la joven, tras haber fumado hachís, desnudó por completo al menor y lo agredió sexualmente, llegando a mantener con él una relación sexual completa. Dichas conductas han provocado en el menor situaciones emocionales, físicas y conductuales y sintomatología compatible con las mismas, recomendándose tratamiento psicológico especializado, apunta la sentencia. El texto considera clara y rotunda la declaración de la víctima, que a pesar de su inteligencia al límite, explicó los hechos sin contradicción alguna, sin vaguedades y con espontaneidad. La versión de la víctima se vio corroborada por la declaración de su madre y de una amiga de esta, a quien en un primer momento el menor contó lo sucedido, así como por los informes realizados por las psicólogas, que determinaron que el relato del menor era creíble y compatible con violencia sexual. Se aplican 2 atenuantes. La sentencia señala que la acusada tiene reconocido un grado de discapacidad del 36% por la Junta de Andalucía. Y la otra atenuante, para hacer la historia un poquito más breve, el hecho de haber realizado esta agresión bajo los efectos de sustancias tóxicas. 4 años y 7 meses de prisión. ¿Son casos aislados? Sí, por suerte son casos aislados, pero los hay también. Hay mujeres que hacen este tipo de actuaciones con niños. Ella tiene 23 años y él era menor de edad. Recuerdan que en una ocasión les recomendé el canal de Rosana Kramer, que es una mujer que habla muchas veces de feminismo y de política. Yo estoy en las antípodas de su pensamiento e ideología política, pero sí que coincido bastante con ella cuando habla de feminismo. Y sacó un vídeo, lo he recomendado muchas veces porque yo no daba crédito cuando lo escuchaba, pero sí que es cierto que se hace eco de datos oficiales, de que hay un porcentaje elevado de mujeres que agreden a niños, que actúan de esta manera. Y que precisamente esto está condenado muchas veces al ostracismo y al oscurantismo, porque los varones, cuando son adultos, sienten tanta vergüenza que no llegan a denunciar estos hechos. ¿Deberíamos de hacer una ley específica para las mujeres que cometen actos tan atroces? Pues yo creo que no. Yo creo que hay que centrarse en el caso en cuestión, ver qué es lo que ha provocado esto, aunque para poner una sentencia no hace falta saber el porqué, pero sí para buscar la prevención, ver qué es lo que ha pasado y condenar a la persona independientemente de su sexo por este delito. ¿Por qué cuando hablamos de violencia que ellos denominan machista, se parte de la premisa de que estos hechos se cometen por el hecho de ser mujer y no tienen en cuenta otros factores, los celos, la pobreza, consumir sustancias, la adicción al alcohol? No, se hace porque es mujer y también se omiten otros datos, que estamos importando machismo, y es que las cifras son claras. Como decía esta joven que reventó el acto de Cindy Takanashi,
hay datos que las feministas se callan y ellas dicen que ellas se quieren centrar en la víctima y no en el agresor. Pues yo creo que hay que centrarse en el agresor y en la víctima. Por supuesto que sí, porque son datos que arrojan luz para esclarecer los hechos controvertidos. ¿Y cuáles son esos hechos controvertidos? Pues que un hombre mata a una mujer, pero no hay que quedarse en la superficie. ¿Por qué lo hace? ¿Qué factores influyen? Y no crear una ley específica, que al final lo que hace es casi reducir a la mínima expresión la presunción de inocencia de los hombres. Hoy lo voy a dejar aquí. Perdonen el tono de voz, estoy segura de que mañana me voy a encontrar muchísimo mejor, pero que casi ya no toso. Así que, señores, yo lo que no entiendo es por qué Pedro Sánchez está todo el día dándole a la lengua y no tiene afonía, y en cambio yo sí, no lo entiendo. ¿Me habrán mandado un virus? Solo Dios lo sabe. En fin, gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.